Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al primer informe de actividades legislativas del senador Julen Rementería del Puerto. México tiene cada día una sociedad más informada. El acceso a la tecnología ha permitido que esta realidad se vaya consolidando en nuestro país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informa que existen más de 115 millones de líneas de celular en nuestro país. Arriba del 85% en smartphones que permiten el acceso a redes sociales, que hoy por hoy son una de las fuentes de información más importantes, rebasando a los medios tradicionales. Esto mismo ha provocado que se incremente la necesidad de información de los mexicanos con respecto al quehacer político de sus representantes y gobernantes. La rendición de cuentas, el informar de las actividades es una obligación y un ejercicio de información pública, ya que cada día son más los mexicanos que exigen que se cumpla con ello para poder conocer de lo que sucede en nuestro país y normar su criterio y decisión. Esta noche agradecemos a todos ustedes por su asistencia a este evento, en donde el senador dará cuenta de su actividad en los pasados 13 meses. Señoras y señores, con ustedes el senador Julen Rementería del Puerto. Muy buenas tardes, casi noches a todos. Me da mucho gusto el poderlo recibir aquí. Quiero agradecer, en primer lugar, a mis compañeros senadores, empezando por los coordinadores de los grupos parlamentarios de distintas fuerzas políticas, a Mauricio Curi, coordinador del PAN, a Miguel Ángel Osorio, coordinador del PRI, a Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, a Dante Delgado, coordinador de MC, pero además paisano de todos nosotros, y a cada uno de los senadores que están con nosotros, a Ismael García Cabeza de Vaca, a Alejandra La Güera Reynoso, a Claudia Ruiz Massieu, a Erandi Bermúdez, a Xochitl Gálvez, a Manuel Añorbe, a Lupita Murguía, a Víctor Fuentes, a Indira Rosales, también paisana de nosotros, conocida a todas ustedes, y a ver si no me falta. Quiero además agradecer a los diputados federal, a Mariana Dunyasca, por aquí la vi, aquí está, a Ricardo García Escalante, que también por aquí estaba hace un momentito, Ricardo lo acabo de ver, a Anilú Ingram también, gracias Anilú por estar aquí, a Cintia Diana López Castro también, muchas gracias. Y quiero también agradecer, por supuesto, a los diputados locales, a Rodrigo García Escalante, a Ivonne Trujillo Ortiz, a Eric Iván Aguilar López, a Bingen Rementería, a Juan Manuel Unanue, a Nora Lagunes, a Alexis Sánchez, a Brianda Cristel Hernández, a Enrique Cambranis, que está por ahí, a Omar Miranda, a Sergio Hernández, a Erika Ayala y a Juan Carlos Molina, que también por ahí lo acabo de saludar. Ahí está, es que no vi el sombrero. Quiero también reconocer y agradecer a los dirigentes de los partidos en su representación aquí en Veracruz. Quiero hacer una mención especial
del presidente de mi partido, del PAN, de Joaquín Guzmán Avilés. Él me acaba de llamar hace unos minutos. Quiero decirles que él no está aquí, lamentablemente sufrió un accidente carretero su hijo, tuvo una volcadura, está bien de salud, allá por la zona de San Andrés, y lamentablemente esa es la razón por la que no está, pero nos acompaña esta tarde aquí pues el secretario general, el doctor Tito Delfín. Tito, muchas gracias por estar aquí, y bueno, le deseamos a Joaquín una pronta recuperación de su hijo, por supuesto. También está con nosotros el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Jesús Alberto Vázquez. Muchas gracias por estar aquí. Y está con nosotros también el delegado de Movimiento Ciudadano, el delegado nacional, Sergio Gil Rullán. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Hay presidentes de distintas asociaciones, quiero agradecerles a todos su presencia. La verdad es muy importante el que podamos estar en compañía de todos ustedes aquí esta tarde, el que podamos realmente platicar entre todos lo que ha venido sucediendo en el Senado en los últimos meses. Y bueno, también quisiera pues mencionar a los alcaldes que están presentes. Tenemos una lista importante de alcaldes que yo quisiera tratar de irlos mencionando porque, les digo, muchos de ellos tuvieron que viajar horas para poder estar aquí. Yo realmente eso lo valoro mucho, el que puedan estar aquí, el que nos ayuden con su presencia, alcaldes de prácticamente todo el estado, de todas las fuerzas políticas. Y se los voy a leer rápido, pero sí quiero mencionarlos porque hay algunos de ellos tuvieron que viajar hasta 5 o 6 horas por tierra, y eso de verdad que lo aprecio, lo agradezco mucho el que estén aquí con nosotros. Estos son todos. Enrique. De Acajete, Joel Molina Rojas; de Acatlán, Rosa García Alarcón; de Acayucan, Cuitlahua Condado; de Acula, Felipe Pineda Barradas; de Acultzingo, René Medel Carrera; de Álamo, Jorge Vera Hernández; de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros; Amatlán, Eduardo Rojas Camacho; Cavada, Arturo Hervis Reyes; de Aquila, Jovita Ramírez Limón; de Atzazinga, Antonio Ramírez Itegua; Atoyac, Óscar Pimentel Ugarte; Atzalan, José Homero Domínguez Landa; Banderilla, Juan Manuel Rivera González; Boca del Río, Humberto Alonso; de Camarón, Susana Guadalupe Ameca Parisi; de Castillo de Teallo, Zoila Caridad García Cristóbal; de Catemaco, Julio César Ortega Serrano; de Cazones, Zenón Pacheco Vergel; de Chacaltianguis, Mayra Yanet Torres Domínguez; de Chinameca, José Antonio Carmona Trole; de Cuitláhuac, Santiago Gregorio Morales Rendón; de Chocamán, Norma Lidia Rojas Trejo; de Chontla, Eric Abraham Sosa Mar; de Chumatlán, Edgar Espinosa Salazar; de Citlaltépetl, Eutiquia Reyes Santiago; de Colipa, Teresa Molina Dorantes; Comapa, María del Carmen Cantón Croda; Cosamaloapan, Raúl Elmida Salto; Cozautlán de Carvajal, Alicia Valdivia; de Coscomatepec, Serafín González; de Cozoleacaque, Cirilo Vázquez Parisi; Cosquihui, Lauro Becerra García; Coyutla, Jesús Antonio Picasso Gutiérrez; Huichapa, Sergio Díaz Ortiz; de Ligo, Juana María Martínez Guerrero; Espinal, León Humberto Pérez Candanero; de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje; de Hidalgo Tiltán, Federico Tadeo; de Hueyapan de Ocampo, Jorge Alberto Quinto; de Ignacio de la Llave, René Antonio Cruz; de Isla, Fernando Molina Landa; de Izhuatlán del Café, Viridiana Bretón; de Izhuatlán del Sureste, Wilber Luis; de Izhuatlancillo, Israel Pérez Villegas; de Izmatlahuacan, Guadalupe Serrano Anaya; Jalcomulco, José Alfredo Portilla Vázquez; de Jamapa, Floricel Ríos Delfín; Jesús Carranza, Teresa Guillén Trinidad; José Azueta, Julián Valverde Román; de Juan Rodríguez Clara, Sergio Manzún Navarrete La Antigua; José Cruz Lagunes, Landero y Cos; Pedro Domínguez García; Las Vigas, Alejandro Lino Cruz; de Lerdo de Tejada, Hermas Cortés García; de Magdalena, Fortunata Cepagua; de Mecayapan, Bulfre Alfonso Bautista; Medellín de Bravo, Hipólito de Champs; de Miahuatlán, Irma Delia Bárcena; de Misantla, Otón Hernández Candanedo; Nanchital, Zoila Valderas Guzmán; Naulinco, Roberto Carlos Reyes; Nautla, Daisy Faibre Montoya; en Nogales, Guillermo Mejía Peralta; Oluta, María
María Luisa Prieto Duncan, Omealca, Pedro Montalvo, de Orizaba, Igor Fidel, de Otatitlán, Abel Cuevas Palmero, de Osulama de Mascarellas, Armando Antonio Gómez Betancur, Pajapan, José Luis González Hernández, de Pánuco, Fernando Molina Hernández, de Paso de Ovejas, tenemos a Abel Ramírez Coria, de Platón Sáñez, a Elvia Cruz Hunter, de Playa Vicente, Gabriel Antonio Álvarez López, de Rafael Lucio, José Alan Libreros Alba, de Saltabarranca, Arturo Lira Mójica, de San Andrés Tusta, Octavio Pérez Garay, San Juan Evangelista, Andrés Valencia Ríos, San Rafael, Luis Daniel Lagunes Marín, Soledad de Doblado, Marta Jimena Rodríguez Utrera, Tamalín, Andrés Ramos Reynoso, de Tancoco, Felipe y Guillermina Cruz Carballo, Tantima, Rosalía Álvarez Muñoz, de Tantoyuca, Amado Guzmán Avilés, Tatahuicapan de Juárez, Esteban Bautista Hernández, de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado, de Tehuipango, Rufino Contreras Medrano, Tempoal, Abel Hermenegildo Díaz, de Tenampa, Olga Lidia, de Teocelo, Mario Antonio Chama, de Tepetlán, Carlos Romero González, de Tepetzintra, Olga Isela, Gerardo Morales, de Tequila, Javier Misael Cepagua, de Tezistepec, Saúl Reyes, de Tezonapa, Luis Gerardo, de Tierra Blanca, Patricio Aguirre Solís, de Tihuatlán, Raúl Hernández Gallardo, de Tlalchichilco, Victoria Luis Calixto, Tlacojalpan, Clara Luz Domínguez, Tlacotalpan, Cristian Romero, de Tlariscoyan, Agustín Lagunes, Tlanehuayocan, David Ángeles, Tlapacoyan, Ofelia Jarrillo, de Tilapan, Gabriela Ramos, de Tomatlán, Nicolás Prado, de Totutla, Mayra Paredes, Tres Valles, José Manuel Díaz Rodríguez, Tustilla, Froilán Estrada, de Uspanapa, Esteban Campechano, de Vega de la Torre, Román Benedicto Bastida, Villaldama, Gisela Romón, de Jico, Gloria Luz, de Yanga, Apolinar Quirbelli, de Zacualpan, Karina Lugo Bertón, de Zaragoza, Minerva Martínez, de Pedro Rincón García, de Centla, Songolica, Juan Carlos Mesgua Campos, Sontecomatlán, Marcelino Susano, y de Sosocolco, Faustino Ramiro Velázquez. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para todos ustedes. Me da mucho gusto y un enorme placer poder contar con todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles que saludo a los líderes empresariales, a todos y cada uno aquí presentes, a compañeros de partido, a ciudadanos en general. Quiero, antes de iniciar, ofrecer una disculpa sentida por la incomodidad del espacio. Pero seguramente algunos recibieron una invitación en donde había otra dirección. Esto apenas nos lo cancelaron hace unos cuantos días. Ya no hubo tiempo de acomodar aquí en la ciudad un lugar que fuera cómodo, fuera suficientemente espacioso para poder darle cabida a todos los que ya habíamos invitado y por supuesto queríamos que asistieran. Una disculpa sentida. Es lo que encontramos. Lamentablemente, por alguna misteriosa razón, pues nos cancelaron aquel lugar, aquel evento, y hoy, bueno, pues estamos haciéndolo aquí, pero les agradezco mucho el que estén aquí, a pesar de pues, la incomodidad, y que podamos estar pues atentos a esto. Gracias, de verdad, a todos. Miren, los mexicanos se decidieron precisamente el año pasado por un cambio de rumbo. Sin embargo, el voto de los ciudadanos no es un cheque en blanco como para poder mencionar aquello que decía el gran y extraordinario Maquío, en donde solo signifique el cambiar de amo. No es simplemente ese cambio en donde la aplicación del Estado de Derecho pues tenga que pasarse por encima de cualquier cosa, como sucedió, por cierto, recientemente en Culiacán, Sinaloa. Hoy, quienes no somos gobierno, debemos dejar muy en claro que la alternancia de ninguna manera puede significar el debilitamiento del marco institucional. Y, por el contrario, hoy México lo que necesita es ser un país de leyes y de instituciones. La alternancia política debe ser para cambiar la forma de gobierno, no para hacer nuevas tropelías o cumplir pues caprichos existenciales en donde pues simplemente cambiando a las personas, pensando que al cambiarlo pues se van a hacer las cosas de una manera distinta y resulta que no es así y que el cambio sea pues cambiar de personas pero seguir haciendo las cosas que de repente por ahí criticaron o peor. Coincido plenamente en que México requiere una renovación de fondo,
precisamente en todas las formas de gobierno, de ejercer los recursos, de llevar a cabo esta relación con los ciudadanos. Pero estoy en contra de que esto se haga de una forma arbitraria, porque así como hay funcionarios corruptos que se sirvieron del gobierno para enriquecerse o abusar de su encargo, también hay miles de buenos funcionarios y servidores públicos, muchos que incluso entregaron su vida cumpliendo con su trabajo, sin más, muchos en la seguridad pública, en ese ramo. Y lamentablemente, en este gobierno, se ha corrido a muchísima gente de una manera injusta, con un falso borrón y cuenta nueva. Ese argumento de limpiar las estructuras, lo único que ha venido es a provocar justamente un daño que pues lamentamos en todo el gabinete que no se haya dado así, en donde por suerte hay todavía algunos buenos funcionarios, pero otros, la inmensa mayoría, han sido desplazados. Y esto es algo que hemos criticado y que vamos a criticar. No se vale simplemente cambiar por cambiar. Yo estoy aquí como su senador, como un ejemplo de la pluralidad política precisamente de todos los veracruzanos. Y desde la Cámara me toca defender a los ciudadanos que lejos de pertenecer a un partido merecen que sus representantes puedan estar a la altura y que respondan con el mismo trabajo que muchas veces hacen ellos. Me refiero, por ejemplo, a la maestra de la estancia infantil que perdió su trabajo por la cancelación de ese programa, al empresario que hoy está desconcertado y preocupado por la nueva ley de facturación en la que ya se le pueden fincar responsabilidades o incluso ir a la cárcel sin deberla ni temerla. Represento a las organizaciones civiles, a todas, esas que se han visto afectadas por el enorme recurso y con los que se le ha recortado precisamente en lo que antes le llegaba. Realizan sus actividades en beneficio de la ciudadanía, pero hoy los recursos se han venido menguando y se le han venido pues retrocediendo en su cuantía. Represento también a esos niños que teniendo una enfermedad grave están sin medicamento. Por supuesto a las familias de las víctimas de la delincuencia que ante el dolor irreparable de la pérdida de su familiar tienen que enfrentar la impunidad porque no se castiga a los culpables. A todos ellos represento y por supuesto a los veracruzanos que conociendo la acción humanista del PAN decidieron darme la oportunidad de estar aquí, de poderlos representar. Por todos ustedes hemos estado trabajando desde el Senado para lograr que las familias veracruzanas tengan mejores condiciones para eso, para vivir mejor. De eso se trata. Miren, presumir es considerar una cosa verdadera o real con pocos datos y sin tener certeza de ello. Por eso yo no vengo a intentar nada de eso, yo solo vengo de manera responsable a informar hechos. He cumplido con la responsabilidad que me confiaron y he levantado enérgicamente la voz. Hemos manifestado nuestra inconformidad contra esos atropellos que se han cometido por una aplanadora morenista en el Senado. México no puede darse el lujo de tener gobiernos con propuestas que simplemente no tienen sentido o con ocurrencias que no llevan a ninguna parte. Pues estamos inmersos en un sistema económico global al que debemos adaptarnos y generar políticas públicas que como país nos hagan más competitivos. Por eso, desde que llegué al Senado, he venido señalando aquellas políticas absurdas que entorpecen el desarrollo económico, pues el impacto de las malas decisiones de este gobierno ya afecta a los bolsillos de la gente, de todos los mexicanos por igual. Hoy, más que siempre, debemos de exigir con propuestas y defender con argumentos el bienestar de cada uno de los mexicanos. Por eso hoy estamos aquí, informando el trabajo que se ha realizado, buscando que a todos nos vaya mejor. Y digo a todos porque soy el primero en querer
que al gobierno le salgan bien las cosas, porque México necesita que estas acciones puedan tener éxito, que sirvan para todos los veracruzanos. No venimos a proponer ni a hacer cosas egoístas que pretendan interrumpir el desarrollo de nuestro país. A México lo que le urgen son propuestas serias y trabajo duro. Eso es lo que hace falta. Me corresponde ser, por tanto, representante de todos, sin importar si votaron por mí o no. Ser un representante de los grupos vulnerables, de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres que exigen resultados y que desean ver un cambio real en sus condiciones de vida. México necesita contrapesos serios para defender a los ciudadanos y esa es la razón fundamental en las democracias modernas, en las grandes transformaciones de los países, que no es de un solo hombre el que se lleva los méritos, es una colectividad los que hacen que los países se transformen. Soy un convencido de que nuestro trabajo debe ser cercano a los ciudadanos, de la coordinación con las autoridades y la vinculación con los sectores económicos, sociales y políticos. Por eso promuevo las puertas abiertas para estar en constante comunicación con todos, para poder promover acciones desde las comisiones en las que participo y del ejercicio propio de mi deber como senador. Por mucho tiempo se decía que los poderes, o se dice, que los poderes legislativos son solo levantadedos. Y tal vez en algún momento y de alguna forma había razón en esas afirmaciones. Por eso mi responsabilidad es mostrar el trabajo que ahí se realiza y la importancia que le corresponde en este caso al Senado, de las largas discusiones que ahí se dan y por supuesto de la lucha contra la aplastante mayoría que hoy tenemos. Por eso quienes actuamos en representación de ustedes debemos comunicar mucho más, pero también hacerlo mejor. Aprovecho para agradecer a los medios de comunicación, aquí muchos de ellos presentes, a los comunicadores que a lo largo de todo este año han abierto sus páginas, sus micrófonos y sus redes sociales para dar a conocer todas esas acciones que hemos venido realizando. Pero sobre todo agradezco a los miles de ciudadanos que con su crítica a veces nos han orientado en las acciones hacia un mejor rumbo. Hoy este informe se transmite en internet y desde Veracruz, desde este lugar de nuestro estado, con este tiempo típico de nuestra zona, el norte que tenemos en Veracruz, pues hoy estamos transmitiendo a Veracruz, a todos en el estado los saludo. En los próximos minutos, a través de distintos videos les mostraré algunas de las propuestas que hemos presentado en tribuna, las reuniones en comisiones, las intervenciones en las que he participado como parte de nuestro trabajo en el Senado, que de la mano de mis compañeros del grupo de senadores que participan en el bloque, hemos podido hacer esta barrera de contención seria, precisamente en defensa, no de una causa, sino de la legalidad, de la institucionalidad, del respeto precisamente a la autonomía de poderes, lo que creemos, lo que sentimos que quiere la gente y que además necesita México. Como senadores, tenemos entonces la responsabilidad de garantizar no solo la autonomía del poder legislativo frente a otros poderes, sino también garantizar la autonomía de los estados que representamos ante otros poderes. El propósito, según el presidente electo, es eliminar la corrupción y la discrecionalidad actual de los gobiernos estatales en la aplicación de los recursos federales. Si ustedes revisan, en la lista se encuentran los candidatos de Morena que perdieron las elecciones en sus estados, y en aquellos donde sus candidatos no ganaron, colocaron a líderes de su organización política.
11 han sido dirigentes estatales de Morena. 5 de ellos, como ya vimos, fueron candidatos en sus estados donde serán designados. Los coordinadores o delegados tendrán el control de los recursos económicos, lo cual, sumado a su perfil de operadores políticos, relegará en los hechos a los gobernadores electos democráticamente de cada entidad. De acceder a la creación de coordinadores estatales, estaríamos en presencia de temas de inconstitucionalidad. El Senado de la República, Casa del Federalismo, exhorta al presidente electo a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales que atropellen la esencia del pacto federal. Así son los atropellos. Así son los atropellos de un gobierno que no respeta la ley ni a las instituciones. Por eso hay que estar pendiente y ser parte activa de las decisiones que se toman en la Cámara. Revisar lo que se propone, participar en los debates y vigilar cada intento de lograr un acuerdo en lo obscurito, que por cierto ocurren y no son pocos. Hemos sido firmes en el intento del presidente de estar en la boleta electoral en el año 2021. Ojo, la revocación de mandato no es un derecho del presidente, es un derecho de los mexicanos. Aquí un reconocimiento muy, pero verdaderamente muy especial a los coordinadores, a Mauricio, a Miguel Mancera, a Miguel Osorio, a Dante Delgado, que permitieron lograr que esto que venía como una reforma que claramente dañaba a nuestro país y a su democracia, pudiera perfeccionarse. Es cierto, hay cosas que pudieron todavía, a decir del PAN y de un servidor, ir más allá, pero reconozco el esfuerzo, el trabajo que además algunos senadores en lo individual realizaron de manera decidida para poder lograr esto que era una amenaza, convertirlo en un instrumento que, si se aplica bien, puede incluso tener condiciones para que México pues transite de una manera normal por esta figura. Había grandes amenazas que contenía el proyecto, que estaban tratando de impulsar, que era simplemente una simulación, era un engaño, era pues un capricho con fines tendenciosos electorales. Lo que el presidente quería y quiere es mantener esa mayoría que hoy tiene en la Cámara de Diputados, y por eso quería estar en la boleta, y gracias al bloque, a los diputados, a los senadores de todos los grupos que forman este bloque, se pudo contener, se pudo cambiar el sentido de esa reforma. Mi reconocimiento por ese trabajo por México. Y viene lo de la revocación de mandato, que usted puso todas sus fichas en la mesa. Y dijo, no va a pasar lo de la revocación de mandato. Y no. Como siempre, hay una falla. Hoy no va a ser la excepción. Siempre en estos casos hay algo que falla. Ya falló eso, no espero que falle otra cosa más. Miren, lo dije en la Cámara y en los medios de comunicación y lo repito aquí. Esta iniciativa puede ser considerada como un beneficio de los ciudadanos. Nosotros dijimos, en eso que íbamos a ver que no pudimos, pero se los platico, era que pues no permitiríamos que pasara así como estaba, y que el presidente no iba a estar en la boleta en el año 21, el día de las elecciones federales. Y gracias, como lo dije, a toda la intervención de todos los senadores de este bloque que se ha puesto las pilas a favor de México, pues no pasó. No lo íbamos a permitir y así fue, no se permitió y no pasó. Este gobierno utiliza la palabra corrupción como un justificante para descalificar todo lo que no le favorece al presidente. Sin embargo, hoy no hay una política integral que elimine la corrupción. Lo que hay, sí, mucha, es palabrería.
para etiquetar todo lo que no les es favorable, porque habla de combate a la corrupción cuando se refiere a otros partidos, pero perdona la corrupción en muchos amigos, en muchos miembros incluso de su gabinete, de dependencias del Estado, en puestos importantísimos de primer nivel. Entonces el presidente no puede pregonar que combate la corrupción cuando al interior de su gobierno no lo hace. Prueba de ello es que aún cuando en campaña prometió que se acabaría el compadrazgo en el gobierno, se empeña en imponer personas afines a sus planes sin importar la capacidad o la experiencia. Ojo, la negligencia es tan peligrosa como la misma corrupción. Nada más, hay que ver lo que está pasando ahora en Veracruz. Miren, como comisionado de la Comisión de Energía, fui testigo de esta descarada forma de proceder del Ejecutivo. Aquí les muestro la forma en que se pensaba trampear para que se pudiera imponer en la Comisión Reguladora de Energía a personas que no tenían la más mínima capacidad y que trataron de impulsarlas. Vean de qué forma. ¿Ese sí jala o no jala? La Comisión Reguladora de Energía es el árbitro que tiene que procurar que estos equilibrios existan para que el sector energético, con la importancia que tiene, se pueda desarrollar de una manera adecuada. ¿Por qué este interés en nombrar sí o sí a las personas que el presidente quiere? ¿Qué fin se persigue? Pues se ha dicho, él lo ha mencionado. Quiere que la empresa petrolera de nuestro país, Pemex, haga cierta cantidad de cosas y actividades, lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Quiere generar algunas políticas públicas para estas dos empresas que lo único que provocarían es un retroceso en el crecimiento, en la generación de hidrocarburos y de gasolinas, por supuesto, y también en el tema de la generación de energía eléctrica. Esto que les presento aquí a ustedes, senadores y senadoras, y a los medios de comunicación, es el dictamen que se hará mañana. Aquí, como la película esa de Volver al Futuro, ya tenemos el dictamen de mañana y ya los califica y los aprueba. No veo por qué debemos de soportar esta falta de respeto los senadores y senadoras. O sea, ya se sabe aquí qué voy a preguntar yo y qué va a preguntar cada uno de nosotros y cómo las van a responder. Increíble, pero cierto. Oigan, no estamos hablando de cualquier cosa. El sector energético en nuestro país, si no se cuida, puede ser la causa de la debacle económica de nuestra nación. Quien está mal es el presidente, que quiere trampear la ley, porque lo que está buscando es hacer de este procedimiento un traje a su medida. Miren, es muy importante que la gente sepa lo que está pasando en materia energética. Al final es algo que nos importa a todos, en todos los hogares de cada uno de los mexicanos. Y es cierto, más de 30 millones de personas votaron por un cambio y por las promesas que hizo Morena. Pero estoy seguro que hoy no 30, todos los mexicanos queremos que muchas de ellas se cumplan. Queremos, por ejemplo, que esa promesa de bajar los precios de la gasolina sea una realidad. Queremos también que las tarifas eléctricas, que lo dijeron, sea otra realidad, que efectivamente se dé y podamos estar viviendo algunos casos como los que hoy pasa en Tabasco. ¿Por qué hay así y en otras partes del país no? Eso tenemos que buscar y exigirlo, y ya no los 30 millones, todos los mexicanos estoy seguro que queremos eso. Miren, como grupo parlamentario,
Esto provocaría un beneficio casi de manera inmediata que se reflejaría en los bolsillos de todos los mexicanos. Hemos propuesto, porque no es una propuesta así, a tontas y a locas decir queremos que baje ya, hemos propuesto esquemas que permiten asegurar que se pueda bajar el precio de los impuestos, con ello las gasolinas, y que podamos estar en condiciones justo de estar en sintonía con lo que propuso el Ejecutivo. Además, al estar en sintonía con ellos, estaríamos, bueno, coincidiendo con aquella bandera que fue la que lo llevó precisamente ahí al poder. Él tiene hoy la mayoría en ambas cámaras. Él podría hacer que pues, los mexicanos tuviéramos la posibilidad de llevar a cabo pues, esta modificación que permitiera tener una reducción de las gasolinas. ¿Cuántas veces se pidió? ¿Cuántas veces se dijo? Y hoy nada. Se le hace propuestas de cómo llevarlo a cabo, tampoco pasa nada. Yo me pregunto, ¿en dónde está el López Obrador de los últimos 18 años? ¿En dónde quedaron todas esas promesas? Nuestro país está muy cerca de una recesión. Y no lo digo yo ni tampoco lo deseo, por supuesto que no. Pero ahí están las expectativas del Banco de México. Ahí está lo que el propio secretario de Hacienda dice cuando señala con toda claridad que estamos ante esas posibilidades. Y hay que decirlo con todas sus letras. Las malas decisiones, la de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de frenar los contratos de los ductos que transportarían gas, de imponer una política sustentada en ocurrencias y en consultas a mano alzada, han enviado un pésimo mensaje a los inversionistas y a los organismos financieros. Hoy en México, en términos de inversión, lo que prevalece es una palabra: incertidumbre. Eso es lo que hoy tenemos. La disminución de la proyección en el crecimiento de enero a la fecha que ha tenido nuestra economía nos coloca con el menor ritmo de crecimiento de la economía en los últimos 10 años. Por eso, entre otras cosas, pasé a tribuna para exhortar al presidente de la República a que hiciera caso de las recomendaciones, no de un servidor, no de un partido, no de un grupo parlamentario o de varios, del propio Fondo Monetario Internacional. Tanto la ayuda a adultos mayores, los proyectos de infraestructura, a los jóvenes, todo esto que se necesita. Y si no hay circunstancias de certidumbre, por supuesto que vamos a tener cada día más problemas. Miren ustedes, la cancelación del aeropuerto, la estrategia para la industria petrolera, la propuesta de eliminar indiscriminadamente comisiones bancarias, una sola iniciativa que se dijo sobre la posibilidad de usar las reservas internacionales, las afores. Estas cosas que se vienen sucediendo, lo único que provocan es incertidumbre. Es imposible crecer si no hay inversión. Y a mí que me digan de dónde va a salir la inversión. Que alguien venga aquí y me diga de dónde se va a sacar el recurso para la inversión. Pero en esos mismos porcentajes en los que vaya reduciéndose el poder adquisitivo de dinero, es en la misma proporción en la que va a ir disminuyendo la capacidad de compra de los mexicanos a quienes se dice defender en todo el país. O sea que si lo que queremos es ayudar, como se dice, y en eso coincidimos, ayudar precisamente a la gente que menos tiene, a la que más necesita, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la estabilidad, buscar que venga la inversión, no ahuyentarla como se ha hecho ahora. De otra manera, señores, discúlpenme, no son más que sueños imposibles de cumplir. Hay una enorme diferencia entre la realidad económica que vive México y las cifras del presidente, que ahora se les llama otros datos. Es imposible sostener una economía
basada únicamente en dar apoyos. No se puede. Hoy pagamos las consecuencias de esta política asistencial que nos tiene con un crecimiento económico de 0.02%, como ha señalado, entre otros, Citibanamex. Estamos volviendo a aquellos años del papá gobierno, que daban todo y que, bueno, simplemente pues se entregaba a la población, como aquel papá que le da a sus hijos. Pero yo pregunto a cualquier madre o padre de familia, si mantener a sus hijos de por vida es la solución para que crezcan, que sean personas productivas y además sean personas de bien. Pues no, claro que no, esa no es la manera. Por eso es que estoy convencido de que generar dependientes económicos no resuelve de fondo la situación de los ciudadanos. México requiere, necesita con urgencia inversión privada para que existan trabajos y mejores ingresos. Necesita de más empresas, de inversión pública. No requiere, no necesita clientelas electorales. Tenemos que buscar que con propuestas le vaya bien a México. Conozco Veracruz y sé de lo mucho que puede aportar a la economía del país. Por eso he unido esfuerzos con muchos alcaldes y con empresarios. Por ejemplo, en la zona de Poza Rica, ¿por qué no? Incluso nos fueron a ver a nuestras oficinas cuando todavía apenas estaba por entrar el gobierno, solicitando que allí se instalara, por ejemplo, la Dirección General de Pemex, aprovechando la gran vocación petrolera que tiene esta zona del estado y del país, que se pudiera reactivar el movimiento, la economía de todos los municipios alrededor de esa región, en cada uno de ellos. Sin embargo, pues no se dio. Pero a pesar de ello, Veracruz tiene muchas más bondades y no podría estar solamente dependiendo de esta vocación petrolera, a la actividad que se va de una forma temporal, porque hay veces, lo hemos visto durante décadas, que hay veces que está muy bien, es el boom, y hay veces que no está así. Por eso subí a tribuna, porque era mi interés insistir en algo que lamentablemente, que pensábamos que iba a pasar, que lamentablemente luego pasó. En que se pudiera crear ahí, como se creó en el pasado, y me parece que era una iniciativa que habría que haber apoyado en vez de destruir, a las zonas económicas especiales. Una que se pudiera crear para la zona norte del estado de Veracruz, en donde está Tuxpan, está Poza Rica, está Cazones, está está Papantla, cada una de estos municipios alrededor de esa parte del estado que podrían generar realmente una potencia que pudiera jugar fuerte la economía de esa zona del estado hacia el centro de la República. Pero miren lo que pasó. Las zonas económicas en el mundo hay 4,000 y generan aproximadamente 70 millones de empleos directamente. Es una cantidad importante. Estamos hablando de que aportan o atraen el 21% de la inversión extranjera en esos países. No es una cosa menor el darle la oportunidad de desarrollar la poligonal, las condiciones fiscales, los estímulos de todo tipo para que ahí lleguen las empresas. Va a permitir a zonas del país que se desarrollen y que generen los recursos que se necesitan para que este país, este nuevo gobierno, tenga precisamente el dinero para poder hacer frente a los compromisos que se han ofrecido. Entonces, venimos aquí pues a esta tribuna a insistir en que se tome y se en cuenta y se desarrolle, se empiecen a gestionar los asuntos legales necesarios para que la zona económica de Poza Rica, que la integrarían Coatzintla, por supuesto Papantla, Tihuatlán, Cazones, Poza Rica, incluso hasta el mismo Tuxpan, pueda ser una realidad en el próximo presupuesto y entonces podamos estar en condiciones de desarrollar esta parte tan importante de el estado de Veracruz, por supuesto, pero de nuestro país, que además es justo la zona costera que hoy con la nueva carretera México-Tuxpan, más cercana precisamente aquí al Valle de México. Lamentablemente, y como todo lo que hace este gobierno,
encabezado por el presidente, se eliminaron de un plumazo todas las zonas económicas especiales, sin importarle el impacto económico que esto genera, como tampoco le importó el impacto económico del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en Texcoco. Así, lo mismo, simplemente se cancelaron. Había avances, había proyectos, había gente que ya estaba decidida a invertir, y bueno, no sé aquí qué fue lo que no gustó, simplemente se canceló, cancelando la oportunidad de que se dieran regiones en el país que pudieran impulsar la economía de toda la nación. Hoy no vamos a detenernos con eso, vamos a buscar que las cosas puedan mejorar, porque no vamos a solamente lamentarnos, vamos a buscar cómo hacer que algunas propuestas puedan llegar a crecer y que desde Veracruz podamos abonar a que la economía del país sea mejor. Urgen resultados en materia económica. Precisamente la falta de oportunidades y la pérdida de empleos, lo que aumenta la delincuencia en nuestro país. De acuerdo a un informe del 2017, de julio del 17, precisamente en donde se dice que el INEGI tiene un 34.9% de los hogares, en donde en nuestro país, por lo menos ese 34.9% cuenta con al menos una víctima de robo o de extorsión. La estrategia de seguridad de este gobierno es la peor en los últimos 18 años y es lamentable ver cómo se va descomponiendo todo, el orden se acaba. Vemos a malos ciudadanos golpeando a militares o enmascarados realizando pues marchas con violencia que afectan a comerciantes, que afectan a ciudadanos, simplemente ciudadanos responsables por estar caminando, transitando por ahí, coincidiendo pues con ello. Esto todo ante la complacencia del gobierno, que cuida más su imagen electoral y que, bueno, no le importa mucho las instituciones y desde luego la seguridad, o por lo menos así lo parece. En nuestro país no caben ya las conductas mezquinas, debe señalarse lo malo y deben encontrarse los acuerdos necesarios para garantizar la tranquilidad a las familias. La seguridad es hoy un tema urgente. En México es seguramente de los países a los que más les surge en el mundo encontrar coincidencias. Miren, por eso me sumé al apoyo que se dio desde el Senado para que se pudiera llegar a efecto de lograr un proyecto que tenía el presidente, que presentaba junto con muchos otros senadores que se hizo, la Guardia Nacional. Era un esfuerzo que pudiera lograrse, que tuviéramos todos la tranquilidad, así se vendía por lo menos, para lograr que las mamás, que los papás, que las jovencitas, que los periodistas, las mujeres, los ciudadanos pues en general, se sintieran seguros en la calle, el que pudiéramos por fin tener un cuerpo de seguridad que funcionara. Tuve la oportunidad de formar parte de ese grupo de senadores que pues, buscamos realizar estas adecuaciones y se logró, me parece a mí, un instrumento que permitía garantizar, así lo dice el texto, un mando civil, en el que pudiéramos aspirar a que ya la presencia de los soldados en la calle no se diera de manera indefinida, no se perpetúe en la calle las Fuerzas Armadas, que debiéramos de ser eficaces y lograr que la paz vuelva a México. De eso se trataba. Miren. Con el voto a favor de todas las senadoras y todos los senadores presentes, está aprobado en lo general y en lo particular
La votación unánime fue celebrada así por los senadores. Fueron 127 votos a favor de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. PAN y Movimiento Ciudadano enviaron un mensaje al presidente López Obrador desde la tribuna del Senado. Decirle al señor presidente de la República, desde aquí un mensaje. Hace unos días hizo mención y decía: el PAN está en contra de la Guardia Nacional. Eso no es así, presidente. El PAN está a favor de todo lo que le convenga a México. Y estábamos a favor de una Guardia Nacional. Estábamos y estamos, como lo vamos probando, a favor de una Guardia Nacional que le sirva a él, le convenga al presidente, pero que también le convenga a los ciudadanos. Y en eso, hoy y siempre, en esas causas que sirvan a México, va a encontrar sin regateos el apoyo de Acción Nacional. Téngalo seguro, señor presidente. Así era, pero es lamentable que esto que se logró buscando garantías para la población no se haya obedecido. Vamos, ni siquiera cercano a lo que dice el texto. Y bueno, hoy está desatendiéndose un mandato legal que se autorizó en el Senado. Y bueno, también fue respaldado después en la Cámara de Diputados a nivel federal. Desde aquí, pues, un exhorto al presidente a que cumpla simplemente con los acuerdos de todos los partidos, incluido el suyo, y que se pueda volver al orden a lo que fue planteado en la Guardia Nacional y que se ocupe para lo que dice ahí en sus 4 leyes secundarias. Eso es lo mínimo que podemos esperar, que cuando se construye una ley y cuando hay acuerdo de todos, que es unánime, se pueda tener la certeza, porque no tenemos por qué tener un sentido de esperanza, simplemente esperamos que el que esté obligado cumpla y que la ley se acate, simplemente, ni más ni menos. Quiero aprovechar justo esta ocasión para repetir lo mismo que dije en el Senado y que es importante mencionar. Quiero agradecer la extraordinaria labor de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina Armada de México, que en esta lucha, de verdad, sin el patriotismo que muestran todos sus elementos, nuestro país estaría hoy en condiciones irrecuperables. Desde aquí hago un gran reconocimiento absolutamente a todos ellos. También a las fuerzas civiles y a sus familias que solidariamente acompañan en esta lucha tan complicada, tan difícil contra la delincuencia. Debemos seguir encontrando puntos de coincidencia para fortalecer las instituciones de nuestro país. Soy un convencido de que los valores son y serán siempre la clave para que se acabe con la delincuencia. Se requiere de una propuesta integral en la que se atiendan más las causas que los efectos, en las que se articulen distintas dependencias, programas federales, estatales, sectores sociales, económicos, medios de comunicación y ciudadanía, para que exista un eje integral y no acciones débiles que simplemente no resuelven las cosas. Hoy, la educación que reciben nuestros hijos es el pilar para que podamos rescatar a los niños y a los jóvenes de la mano de los delincuentes. Desgraciadamente ha crecido el porcentaje de menores que cometen delitos y el rango de edad que antes rondaba los 21 años, hoy se acerca muy tristemente a los 16 años de edad o menos. Por eso en materia educativa no se vale el doble discurso ni jugar con el futuro de México
usando a la educación como una moneda de cambio político. Eso no se debe de permitir, no debiera de ocurrir. Pero tristemente, la mayoría en el Senado, en las cámaras, la mayoría de Morena, pues, se ha convertido en eso, en el grupo que señalaban, en un grupo que fomenta estos acuerdos pues, corruptos, no lo puedo decir de otra manera, y los pagos de favores, en donde lo que se está estableciendo simplemente es aquello que le doy a estos liderazgos y que al final de cuentas lo único que provocan es el apoyo justo a unos cuantos, a esos liderazgos, como en el caso del magisterio, que francamente pues no le sirven a la educación en nuestro país. Veámoslo. Realmente molesta que se venga a decir aquí cosas que en realidad ni se sienten, ni se van a cumplir, ni son verdad. Y solo se habla como si fuera esta, la reforma hasta estos minutos vigente, agravios para los docentes, o como si los que hemos venido a proponer cambios al dictamen lo que pretendiéramos es lastimar a los maestros, y eso es absolutamente falso. No se ha corrido un maestro en el país durante toda la vigencia de esta, que dicen ustedes, mal llamada reforma educativa. A ni uno. Los retaron a que lo demostrara. Nadie pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no es cierto que se haya corrido a nadie. Simplemente, insisto, se viene aquí a acatar una instrucción. Es lo que está pasando. Así fue con la reforma laboral, así está ocurriendo con esta reforma educativa. Y sobre todo, algo que me parece de la más alta importancia y que significa una verdadera regresión, el artículo 16º transitorio. Establece que el 50% de las nuevas plazas sean para los sindicatos. Y lamentablemente lo que comprobamos es que sometió a Morena y sometió al gobierno y obligó a que hicieran una reforma como ellos querían y que les sostuvieran todavía las concesiones que indebidamente tienen, porque no son las que van a lograr las mejores condiciones para nuestro país en materia educativa. Yo lo decía en ese entonces y lo hice público porque lo que estaban preparando es lo que un poco más tarde vimos, el darle simplemente ahora en la reforma educativa de hace unas cuantas semanas, pues lo que vimos es que se le dio pues a la cúpula sindical la posibilidad de otorgar plazas sin importar el mérito que tengan los buenos maestros. Por cierto, a todos esos maestros, miles por ciento y miles, que hacen un gran esfuerzo, que están ajenos a esta circunstancia, que simplemente son de repente, pues simplemente los que pagan las consecuencias, porque no por méritos y no por otras razones es como pueden aspirar a mejorar. A todos ellos, a los buenos maestros, mi reconocimiento y mi agradecimiento, porque la verdad ellos sí merecen la pena y hay que ayudarlos. Lo que no tenemos de permitir es que las cúpulas que se enquistan de repente en algunos gremios, pues simplemente sean las que decidan pues todo lo que tiene que pasar con una cantidad de población importante, en este caso dedicados al magisterio. Hay que decirlo con toda claridad, este gobierno de la Cuarta Transformación, pues solamente es de dientes para afuera cuando se habla del combate a la corrupción, porque en este gobierno se han puesto en marcha pues de distintas cosas que francamente pues no funcionan, y sin embargo hay otras que se proponen, como en el caso particular que hemos propuesto algunas y que pues no se atienden y que van justo a ayudar a que se pueda haber mayor transparencia, que es algo que tanto se pregona. Miren, yo propuse modificaciones a la ley para que se obligue a los funcionarios a presentar su declaración 3 de 3 y que se hiciera pública.
También propuse que fuera ya con el nuevo formato, el que se aprobó, por cierto, por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para que todos pudiéramos saber el patrimonio de cualquier funcionario, cómo entra y cómo sale del cargo. Cada vez que concluye el gobierno podamos saber pues cómo le fue a ese funcionario, y en todo caso también, si se retira antes, podamos en su declaración de término de funciones poderlo conocer. Pero lamentablemente y de forma inexplicable, este gobierno que pregona la transparencia, la corrupción, el no mentir, el no robar, todas estas cosas, pues simplemente se negó. Increíblemente así sucedió. Bien dice el dicho, el que nada debe, nada teme, pero aquí pareciera que es pues justo al revés. Otro caso evidente del doble discurso es el presupuesto para el gasto de la oficina de la presidencia, en donde se autorizaba comprar 1 kilo de longaniza en 16,000 pesos, lo que solo, por cierto, es solo un ejemplo entre muchos precios exagerados que contiene ese presupuesto, que rápidamente, por cierto, salieron a decir que no era suyo, que no existía, que era del pasado, pero sin demostrarlo. Simplemente dijeron, el caso es que ahí está el presupuesto, ahí estaba hecho y era un presupuesto real que estaba en la página de internet, nadie se lo inventó, ahí estaba. Lo que hoy tenemos que estar pues coincidiendo es que esto, digamos que el ejercicio del gasto tiene que ser a través de presupuestos, tiene que ser con precios reales, no es un deseo o un capricho de la oposición, es el cumplir con un deber en la ley. Díganme si no, de qué otra manera pudiera llevarse a cabo de manera ordenada y con control el gasto, cumplir las metas, alcanzar los objetivos. Por supuesto que un presupuesto pues tiene que ver dentro del marco de una política pública en materia económica, tiene que ver con orden, tiene que ver con disciplina, pero aquí lo que hay es justo al revés, desorden e improvisación. Y por eso tenemos los resultados que tan lamentablemente tenemos en muchos de los casos. Pero esta acción yo la denuncié en la Secretaría de la Función Pública, por supuesto no sucedió nada, pero así como esto hay que darnos el tiempo de ir, de señalar, de tratar de obligar que se cumpla la ley. De repente, pues es cansado, es dar vueltas y pudiera parecer que lo hacen como a propósito para tratar de desanimarnos. Al día de hoy, un servidor tiene presentadas tanto en lo federal como en lo estatal 27 solicitudes de distintas cosas, de información, en el INAI y en el IBAI correspondientes. 12 ante las autoridades locales y 15 ante las autoridades federales. Y verdaderamente es lamentable lo que hace Morena en el poder, es vergonzoso. El presidente, pues, tanto que se quejaron, tanto que dijeron, y al final lo que pasa es que el presidente les da órdenes a sus legisladores para hacer con el presupuesto lo que le venga en gana. Por eso, miren, me tocó la oportunidad de pasar a tribuna y de exhibir las falsedades de la Ley Federal de Austeridad Republicana y la manipulación que se hace en donde la mayoría en el Senado le permitió al presidente de la República, justo a quien nos gobierna, el poder aprobarle que cada uno de los ahorros que pudiera tener los pudiera usar de una manera prácticamente discrecional. Hoy esto es lamentable. Hoy a esto le podemos decir o le podemos llamar, porque en los hechos así está, no se denomina así, pero ya es francamente lo que ocurre, la partida secreta. Y lo que vemos es que esto es una práctica que se criticó mucho y que no existía ya hace muchos años. Bueno, pues hoy, esto que tanto se criticó, que tanto se dijo, se actualiza en la práctica, en los hechos, y bueno, se vuelve realidad. Por cierto, la partida secreta, del tamaño que quiera, es la mayor que pueda haber existido en la historia, más grande que la de cualquier presidente del pasado que tanto se criticó y que, por cierto, hace años que ya no existe. Véanlo. Quiero decirles
que la joya de toda esta propuesta está enmarcada en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Porque si ustedes lo leen, de lo que habla es para autorizar al presidente de la República para usar prácticamente de manera discrecional los ahorros. En las últimas dos líneas de este párrafo se dice, y podrán establecer a través de un decreto el uso de esos dineros. Ya se ha dicho, 90,000 millones de pesos. 90,000 millones de pesos es en muchas ocasiones el presupuesto a lo mejor de 2 o tal vez de 3 estados pequeños. Lo que hoy ustedes están haciendo, aprobando este artículo 61, es autorizar la partida secreta para la presidencia de la República en este país. Algo que hace varias legislaturas a nivel federal precisamente se cuestionó y se eliminó. Esto es el cochinito del gobierno, que se alimenta de los ahorros que en las carreteras, pues esas que no se están construyendo, los hospitales que no se están atendiendo, las guarderías que se cerraron, las medicinas que no se han comprado, los programas sociales que se cancelaron, entre muchos otros temas que no se atienden. Y todo el dinero que supuestamente se está ahorrando, y digo supuestamente, pues se va a la alcancía, esa que le queda al presidente para aplicarla discrecionalmente gracias a esta modificación al artículo 61. Y más grave es que lo que ellos dicen es que están ahorrando. Es dinero de programas cancelados y obras que no se están haciendo. Y eso en cualquier parte, cualquiera lo puede nominar como quiera, pero lo que se llama es un subejercicio. Hay una ley que obliga a ejercer el gasto. El no hacerlo tiene consecuencias. Eso es subejercicio, no es un ahorro. Es como si llega cualquier día un señor a su casa y le dice a su esposa, vamos a ahorrar dinero esta semana. Y pues simplemente pues no le da dinero para el gasto. Pues sí, ahorran, pero no hay despensa. Y al final de cuentas, pues esto es como lo del gobierno. No puedes pensar en que simplemente no ejecutando un gasto o una inversión, pues ya ahorraste, porque la necesidad subsiste. Pues en lo mismo que en el hogar pasa en el gobierno y quedan sin atender necesidades que está obligado el gobierno a resolver y que no puede apartarse de ellas. Para eso es el presupuesto, para eso se tiene que ocupar, sí, bien, de manera responsable, de manera adecuada, en donde no haya corrupción, pero se tiene que llevar a cabo. No podemos permitir que se siga engañando a los ciudadanos. Miren, este gobierno ha entregado contratos por prestación de obras y servicios por alrededor del 74% de todo lo que se ha hecho de manera directa. Y bueno, pues se dice que se hace de forma correcta. Esto es algo que no tiene, por cierto, no tiene precedentes, ¿eh? No hay una cifra que se pueda comparar en esto. 74% de los contratos entregados, prestación y obras y servicios, sin licitación, simplemente entregándose. ¿Por qué? Porque bueno, pues así lo decidió y con alguna justificación. Cuando la ley de obra pública, de lo que habla, y prestación de servicios, de lo que habla es precisamente de las excepciones, y aquí se ha vuelto prácticamente la regla general. La verdad es que se trata de tapar todo esto, esta realidad que asombra, que de repente da miedo, pues con frases populistas, diciendo que hay austeridad, pero a ver, el no saber cómo ejercer los recursos o ejercerlos de esta manera, pues es actuar de manera negligente. Eso es algo que está penado por la ley. El no gastar el recurso es simplemente subejercicio, no le podemos llamar de ninguna otra manera, mucho menos ahorro.
El ahorro no tiene que ver con eso, eso sería eficiencia, eso sería eficacia. Ante lo que estamos es ante una negligencia, una falta de atención a lo que dice el presupuesto y las obligaciones mínimas que tiene un gobierno que debe de llevar a cabo precisamente el gasto y cumplir con su obligación mínima ante los ciudadanos. Miren, tan solo en Veracruz, el Observatorio de Finanzas Públicas estima que hay alrededor de 75,133 millones de subejercicio. La mitad del presupuesto del Estado. De eso estamos hablando. Cuando hay urgencias por todas partes. Yo no quiero pensar que lo que estemos es ante la posibilidad de ir estirando la liga y que luego lo que haya es pues la consecuencia, brincarse todas las trancas para no tener que licitar, reclamar la urgencia en los procedimientos, hacer las actas para que puedan pues calificarse como necesarios estos gastos y al final no tengamos la posibilidad de llevar a cabo la aplicación de los recursos conforme a la ley. Lo que tenemos es un gobierno, en el caso nuestro, de un gobierno que resulta ineficiente y que es ineficaz. No pueden, con la gran responsabilidad que le dieron los veracruzanos, al final de cuentas están obligados a ello, tenían que estar. Tanta necesidad que hay en Veracruz, tanta demanda de servicios, de obra, de todo tipo, y bueno, se está simplemente de manera ineficiente, teniendo un recurso que se está guardando y que al final no sabemos en qué se va a terminar por ocupar. Eso es triste, lamentable, y es lo que está ocurriendo aquí en Veracruz. Y miren, Veracruz es mi tierra, tengo un gran compromiso con todos los veracruzanos de trabajar porque las cosas cambien. Entre otras cosas, por eso tuve la oportunidad de pasar a tribuna y proponer modificaciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal para que se pudiera evitar que las personas que hubieran sido sentenciadas por actos de corrupción, que estuvieran debidamente probados, tuvieran acceso a los beneficios que propone esta ley y que de repente pudieran obtener los beneficios de preliberación cuando se está allí por actos de corrupción que hayan sido probados. Vean. La corrupción no es propia de un país, no es exclusiva del gobierno y por supuesto tampoco se encuentra en toda la población. La experiencia reciente ha demostrado que la corrupción ha sido un mal cometido de forma indistinta por servidores públicos de todas las entidades federativas y de los múltiples partidos. En concreto, de lo que se trata en esta iniciativa es de poder reformar los artículos 137, 141, 144, 145 y 146 de la ley ya referida, a fin de eliminar la posibilidad de obtener beneficios de preliberación como lo son la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución de penas, los permisos humanitarios y la preliberación por criterios de cualquier política penitenciaria. Y me refiero, para no poner ejemplos en otros lados, a mi estado, a Veracruz, en donde el exgobernador hoy va a obtener seguramente una condición muy favorable al simplemente acogerse a medidas que le van a permitir salir mucho antes de lo que la sociedad, de acuerdo a las penas que se han cometido y se han demostrado, debiera merecer. También presenté una iniciativa para reformar el artículo 212 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para elevar a delito la simulación de reintegro, porque es necesario evitar que se siga engañando a la autoridad, simulando que se devuelven los recursos, cuando en realidad lo que se hace es pues regresarlos y darle vueltas y fingir. Aquí en Veracruz lo conocimos muy bien, se le denominaba la licuadora financiera. Y lo que hace es un daño enorme a todos los mexicanos porque se burla la ley, se burla a la autoridad, y por eso propuse que se pudiera llevar a cabo esta modificación al 212 de la Ley de Responsabilidades.
Dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y en temas de corrupción, de verdad que nuestro Estado no es la excepción. Basta ver con el ejemplo del gobernador, a quien cuestionamos por el sobreprecio que se encontró en la compra de medicamentos y, bueno, a una empresa además señalada por la COFEPRIS de proveer medicamentos falsos. Y eso no lo dije yo, lo dijo la COFEPRIS. Miren, gobernar no se hace a base de ocurrencias y muchísimo menos, ni de trampas como estas, ni muchísimo menos si se trata y está de temas de salud, está de por medio en muchos casos la vida de personas cuando hablamos de estos temas. Hoy podemos llegar a pensar, entre otras cosas, que por la falta de experiencia se pudo haber cometido errores, como incluir de repente a familiares en la nómina y que pudieran estar ahí fomentando la corrupción y el nepotismo, aunque también hay otra cosa, precepto que se dice, que la ignorancia de la ley no te exceptúa de su cumplimiento, pero al final de cuentas, dejémosla ahí, vamos a suponer que no lo sabían y que esa fue la causa o el error que se provocó, que se debiera de corregir. Pero lo que sí no podemos dejar pasar, en un tema que seguramente es el principal para los veracruzanos, el que tiene que ver con seguridad pública, pues pudiera darse, pues este gobierno, la oportunidad de despilfarrar, o más bien, de desviar, pues recursos que tenían que ser utilizados para combatir la delincuencia. La compra de patrullas. Se pagaron 85 millones de pesos de más que el precio normal. Esa es la verdad. Lo hemos venido señalando y hasta hoy no nos lo han podido decir. Es una vergüenza. Exhorté al gobierno para que se justificara, para que pudiéramos saber por qué se están pagando a ese precio tan elevado. Así fue como lo hicimos. El gobernador, en la conferencia de medios del día de ayer, estableció dos cosas. Primero, además contradiciendo su información, la del tuit y la oficial que se había hecho en la página de comunicación social, que no se habían comprado 160 patrullas, sino que se habían comprado 50, que estas habían costado 40 millones de pesos. Se le inquirió sobre a quién se le compró, no se dio la información. Se le solicitó también, en todo caso, el detalle del equipo que traía la patrulla, tampoco se dio la información. De manera que el jueves, que ofreció la rueda de prensa para el lunes, tuvo el viernes, sábado y domingo para llegar el lunes a las 10 de la mañana sin llevar un solo papel que acreditara su dicho. El precio individual, el precio real que pudimos cotizar, era de 767,000 pesos. El precio Cuitláhuac, el precio del gobierno del estado, 1,300,000. El precio de 160 unidades, estaríamos hablando que en el caso del precio real, esto es una cotización que hicimos, que aquí la tengo más adelante, ahora se las mostraré, a una empresa cualquiera que se dedica a esto, sin hablar de volumen, que significaría un descuento. Estaríamos hablando de 122 millones de pesos contra 208 millones de pesos. Nosotros llamamos monto perdido 85 millones de pesos. Y lo digo precisamente porque se sustenta en estos hechos, en donde no hay la claridad. ¿Qué le hubiera costado al gobernador si desde el jueves estaba convocado, haber llevado los documentos, haber llevado los contratos, establecido cuáles fueron los precios, con qué empresa se hizo, cuál fue el proceso de licitación, llevar la constancia de la publicación en las páginas de internet, que era la que está obligado de acuerdo a la ley de disciplina financiera, y poder aclarar todo el tema y poder decir, esto costaron las patrullas, así se compraron estas, así se compraron estas otras, y dejar y zanjar esta diferencia, que es muchísimos millones de pesos y que por supuesto no hablan de una austeridad republicana. Señores y señoras, cada minuto cuenta para lograr el bienestar de Veracruz. En estos meses he intentado cumplir con mi promesa de campaña, dando seguimiento puntual a las demandas
de los ciudadanos. He sido firme en los señalamientos, pero también he puesto todo mi esfuerzo para que se generen las cosas positivas. Seguiré insistiendo, pues, en aquellas cosas como la creación en la zona norte, centro de Veracruz, para que se detone la economía, podamos tener mejores condiciones para los veracruzanos, que se reactive, pues, nuestro estado en beneficio de sus habitantes y recuperar esa fortaleza y que pueda ser el sureste, ¿por qué no?, quien también impulse a México y avancemos de una manera importante. Seguiré insistiendo en la Comisión Reguladora de Energía para que ella intervenga en las altas tarifas que pagamos aquí en el estado de Veracruz y bueno, en prácticamente todos los estados de la República, en donde, dependiendo de las condiciones climáticas, donde también la parte económica, en fin, una serie de cuestiones que siempre se alegan, pero que no se logran transitar hacia una baja en las tarifas. En eso vamos a seguir insistiendo, es un compromiso que hice y que hoy refrendo para que podamos trabajar en que muchas cosas que del día a día nos molestan puedan irse modificando. Miren, amigos y amigas, el ser senador de Veracruz es un honor, es un verdadero honor. La verdad, hemos hecho o lo hemos tratado de hacer con responsabilidad, con un sentido también de responsabilidad, con congruencia y pues con todo el valor de lo que nos hemos podido hacer. Estoy convencido de que no se trata de ser una oposición a ultranza, de lo que se trata es simplemente de señalar con fuerza, con determinación, sin miedo, aquello que no está bien, que sentimos que se debe corregir y por supuesto apoyar muchas cosas que se puedan llevar a cabo. Y déjenme decirles algo, hemos votado prácticamente una inmensa mayoría de las cosas que ahí se proponen a favor. Muchas de ellas no se cuentan y no se saben, pero sí hemos señalado las que de plano creemos que no le sirven a México y que lo que hace es atentar contra la vida democrática. Nosotros tenemos que buscar de lograr que este México se pueda construir de una forma sólida, de manera democrática y que perdure por siempre esto que se está intentando hacer o que estamos intentando hacer algunos, todos nosotros. México merece y debe estar mejor y eso solo se logrará con la suma y el esfuerzo de todos. Cada uno, sí, eso sí, cada uno desde su trinchera, pero al final todos. Pero para que esto suceda, definitivamente a quien necesitamos integrar, a quien necesitamos hacer que se meta esta dinámica, es al gobierno federal. Que deje de lado estos caprichos, esta polarización estéril que no le sirve a la población, ni siquiera creo que le sirva al gobierno federal. Lo que necesitamos es que todo eso quede aparte y que veamos todos juntos en este país por el bien de México, por supuesto el bien de Veracruz. En cuanto a esto, a Veracruz, que pasa por una crisis institucional terrible, lo que necesitamos es que esto cambie. Sí, es cierto, había una condición difícil en el Estado, pero no ha sido obra de la casualidad, ha sido la incapacidad de un gobierno que se la pasa más echando las culpas al pasado y que pues simplemente no se resuelven las cosas. Desde aquí lo que le decimos al gobierno es que ya asuma la responsabilidad, ya llegó, ya ganó, ya está gobernando y que haga que las cosas funcionen y funcionen para bien, para los veracruzanos que nos surge, para todos. Esa es su obligación, para eso fue votado, para eso fue llevado al puesto y es lo que hoy tenemos que buscar lograr. Esas herramientas, todos, en este caso los veracruzanos junto con su gobierno, para generar condiciones que a nuestro estado, a todas las familias, a todos los veracruzanos, sin importar de dónde son o quiénes son, pues nos pueda ir mejor, podamos tener mejores condiciones, podamos vivir mejor, pues de eso es de lo que se trata. Esta responsabilidad de ser senador no sería posible, por supuesto, sin el respaldo de un equipo de trabajo importante, que además lo hace de una manera muy decidida, y que bueno, son muchos, pero yo quiero aquí de manera especial mencionar algunos, a Enrique, a Lulú, a Luis, a Elizabeth, a Pepe, a Pedro, que hacen un esfuerzo extraordinario por ayudarme, son todos gente que está conmigo en la oficina, que están ahí todos los días y que francamente no...
Pero déjenme decirles algo. Esto que podemos presentar y muchas cosas más que no se dicen por el tiempo, es el trabajo que se presenta, pero que tiene un respaldo bien importante. Quiero aquí señalar y significar de una manera muy, muy especial, de verdad, a nuestro grupo parlamentario. La verdad es que sin su apoyo, sin su ayuda, sin su solidaridad, pues francamente no podríamos hacer muchas de las cosas que se hacen. Es complicado, sí, somos 24, a veces tenemos diferencias, a veces coincidimos de manera más fácil, pero siempre logramos hacer que las cosas funcionen. Yo quiero agradecerles de verdad a todos, y aquí aprovecho para señalar y saludar a Marta y a Nadia, que nos acompañan también, que hace rato no mencioné. Muchas gracias a las dos por estar aquí, que nos permiten esto de ponernos de acuerdo y tratar de lograr las condiciones que creemos nosotros que debemos de ofrecer precisamente ante los retos que se enfrentan ahí en el Pleno, en el Senado. Aquí quiero agradecer de manera muy especial por todo este trabajo a nuestro coordinador, a Mauricio Curi, que francamente hace una muy buena labor. Y hoy quiero agradecerle en algo. Déjenme decirles también, además de todo eso, Mauricio, quiero agradecerle su presencia, porque mañana le va a ir muy mal. Hoy se dio el tiempo de venir aquí, de estar aquí con nosotros, la verdad que lo aprecio. Hoy es cumpleaños de su mujer, y no sé cómo le vaya a ir mañana, no la puedo traer, pero... Así que de verdad lo valoro. Y desde aquí, Mau, un saludo a tu señora esposa. Dile que estuviste con nosotros, bien portado y serio. Miren, gracias también a los senadores de otros partidos. Miguel Osorio, Miguel Mancera, a Claudia, a Manuel Añorbe, a todos, de verdad, a todos ellos. Créanme que, pues yo nunca había sido senador y a mí me ha dado la oportunidad, esta experiencia de aprender mucho, de aprenderles a todos ustedes, de poder empezar a caminar en esta parte tan importante de la vida de nuestro país, el poder estar ahí donde se deciden cosas de tanta trascendencia. Muchísimas gracias por todo ese apoyo, porque la verdad es que quiero reconocerles a todos, a los de mi partido y a los de los otros partidos, desde luego a Miguel, a Miguel Mancera, a toda la gente que estamos ahí trabajando, de los que se le aprende a todo el mundo. Yo quiero decir que estoy muy agradecido con la oportunidad que se nos ha dado de poder participar, de estar juntos, intentando construir desde la oposición mejores condiciones para México. Agradezco también, por cierto, a los representantes de mi partido, a la dirigencia estatal. Hoy está con nosotros Tito, ya expliqué las razones por qué Joaquín no está. Tito, muchas gracias. La verdad de las cosas es que a cada uno de nuestros compañeros de partido por su respaldo, por su acuerpamiento, muchísimas gracias. A los legisladores locales, a los legisladores federales, que ya los mencioné. Otra vez insisto, a los alcaldes, mi reconocimiento, mi agradecimiento, y decirles algo, que la oposición, los que estamos conformando este bloque, por cierto, ayer se propuso modificaciones, lamentablemente no se aceptaron, son de las cosas que hay que decir, porque la oposición sí propone y sí intenta cosas para que logren en beneficio de los municipios. Se intentaba ayer que se pudiera reducir en 1/10 por lo menos lo que es el superávit que se plantea de 0.7 pasar a 0.6 para que estos recursos de alrededor de 23, 24 mil millones de pesos fueran destinados exclusivamente a los municipios. Bueno, Morena no aceptó y no le modificaba nada a esta propuesta que se hizo desde la oposición precisamente al ejercicio del presupuesto. Lamentable, eso es lo que hoy nos toca vivir, pero bueno, la intención es estar del lado de los municipios, estar del lado de la gente, porque sabemos la importancia que tiene. Y por eso es que reconozco y aprecio tanto el que estén aquí hoy con nosotros y que sepan que cuentan con nosotros, que cuentan con los senadores que estamos
en este momento, pues conformando este bloque. Y lo digo así porque hay alcaldes de todas las denominaciones, de todos los partidos políticos aquí en este salón. Muchísimas gracias por su presencia. También quiero agradecer a los representantes de las cámaras empresariales, de los organismos sociales, de cada una de las organizaciones civiles que nos acompañan aquí esta tarde, porque de verdad que nos significa mucho el que ustedes puedan estar aquí, y más en la forma en que están, con las incomodidades que hemos venido padeciendo esta tarde, lamentablemente por el espacio, como ya lo explicaba al inicio. Quiero agradecer de forma muy especial, de verdad, porque bueno, esto de ser senador ha necesitado también estar en México, y quiero agradecer a mi esposa Pamela, porque bueno, ha estado apoyando. Mi querido Mau, yo todavía no falto a ningún cumpleaños de ella, espero no faltar, más me vale. Y bueno, agradecer también a mis hijos, a Bingen, a Iker, a Imanol, a Ander, que están por aquí, bueno, pues porque esto requiere a veces dejarlos de lado, estar ausente, y yo les agradezco a ellos su comprensión. Y por supuesto también quiero agradecer a mi mamá, está por allá, sentada, agradecerle que esté aquí con nosotros. Mamá, te mando un saludo y un beso. Hoy hay muchos desafíos que México está enfrentando y nos requiere de todos, nos requiere a todos. Tenemos un gobierno que es muy popular, pero me parece a mí que no es muy eficiente y que no pareciera que tuviera la posibilidad de cambiar rápido. Por eso es que tenemos que estar todos ahí. Y hoy concluyo este informe de resultados, pero bueno, seguiremos caminando Veracruz, seguiremos trabajando ahí en el Senado. Yo quiero que entre todos no nos olvidemos de estar siempre intentando el lograr y aspirar a una vida mejor, a que nos podamos tener mejores condiciones de vida para todos los veracruzanos. Seguiré siendo pues ese senador que pueda señalar, que pueda proponer, que cuando no se esté de acuerdo lo podamos de alguna manera fuerte criticar, en donde podamos encontrar pues estas coincidencias para avanzar en nuestro país y en Veracruz. Yo sí creo que se puede, yo sí creo que si hacemos nuestra tarea todos juntos, sociedad y los que estamos en esta parte del gobierno, específicamente los legisladores de nuestro país, podemos llegar a influir para que las cosas cambien, tomen su rumbo y empecemos a lograr algo que pueda tener esperanzas al futuro, el vivir con dignidad, el hacerlo verdaderamente a plenitud. A eso es a lo que debemos de aspirar cada uno de los mexicanos y por supuesto cada uno de los veracruzanos. Por eso es que yo los convoco a que no cejemos en el intento, a que no nos derrote de repente esto que pareciera algo invencible. Hay muchas formas de poder avanzar, de lograr una verdadera transformación, y yo les digo desde aquí, vamos todos juntos, vamos por Veracruz, vamos por México. Muchísimas gracias a todos. Vamos por Veracruz, no se olviden que viva Veracruz y que viva México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia, gracias por habernos acompañado con esta linda tarde y esta noche. Les pedimos a todos los senadores, por favor, si pueden pasar al estrado para tomar una fotografía. Los invitamos a subir junto con el senador, justo debajo del estrado para tomar una fotografía. Igualmente agradecemos a medios de comunicación, invitados especiales, familia, amigos, por ser parte de esto que ha sido el primer informe de actividades legislativas del senador Julen Rementería del Puerto. Una vez más, invitamos a los senadores
a reunirse para tomar una fotografía. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.